es un corte transversal o sagital. Entonces, dependiendo del órgano, por ejemplo, cerebro son cortes coronales también, o pueden ser sagitales. Entonces, la superficie de corte va a variar dependiendo del órgano y dependiendo lo que estemos buscando. Entonces, esta es la superficie de corte del riñón, donde vemos quistes que van desde la corteza a la médula y en la médula nada más. La displasia renal multiquística, donde observamos en el estudio macroscópico cómo prácticamente hay nulo o muy poco tejido renal residual, y lo que observamos es sustitución por múltiples quistes. Observamos aquí quistes pequeños, medianos, grandes, dilatados, y en la superficie, bueno, más bien en el corte histológico, observamos cómo hay, se le llama displasia renal multiquística porque aparte de, las formaciones de quiste, observamos cómo hay sustitución del parénquima por diferentes elementos heterólogos, por ejemplo, cartílago, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y escasos túbulos o atrofia tubular. En pacientes que tienen hidronefrosis pues es que haya líquido o dilataciones quísticas en el sistema pielocalicial, o sea, de la pelvis y los cálices, hay dilatación. Puede ser por obstrucción, en este caso, o algún lito del uréter. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una obstrucción a nivel del uréter, ya sea proximal, distal o medio, o incluso una alteración en la vejiga? Va a causar que pues la orina, en vez de estar pues pasando de forma normal, pues va a empezar a regresarse y puede causar dilatación del sistema pielocaliciar. Entonces observen cómo el uréter a nivel proximal y inmediatamente con la pelvis renal se dilata, o sea, está muy, muy dilatada la pelvis y aquí los cálices a expensas de que se forman. Todos saben lo que son litos, son piedras por aumento de calcio, y llegan a formar, o más bien se llegan a moldar a los cálices de la pelvis o a la pelvis, y llegan a formar litos coraliformes, así se llaman, como si fuera un coral o en astas de venado. Entonces, esta forma se da porque pues el calcio o de lo que se forma el lito está tratando de amoldarse pues a los espacios que hay, en este caso la pelvis y los cálices renales. Pero también tenemos causas de obstrucción como tumores, estenosis. ¿Todos saben qué es la estenosis? No, doctora, ¿me puede explicar, por favor? La estenosis es que se colapsa o se comprime, puede ser un uréter, un vaso, que se cierra. Eso quiere decir que se cierra. La estenosis puede ser intrínseca, por ejemplo, que sea por alguna alteración del propio uréter, o sea, que se esté colapsando, ya sea porque hay alguna alteración en los nervios o en los vasos o en las arterias que están, pues, irrigando o inervando el uréter, o por una compresión externa. Algún tumor que esté comprimiendo el uréter también es causa de estenosis. Estenosis es que se estrecha o se cierra. Y esto lo aplicamos no solamente a los uréteres, sino también a las arterias o a las venas. Entonces, cualquier conducto, túbulo, hablando de vasos sanguíneos, de uréteres o de... se puede estenosar o se puede cerrar. Si se cierra la luz, pues obviamente va a impedir el paso de lo que sea, ya sea sangre, en este caso orina. Entonces, cuando hay estenosis ureteropélvicas, pues también es causa de obstrucción. Cuando son causas intrínsecas del uréter o lesiones, causas intrínsecas de obstrucción, tenemos los cálculos, tumores, coágulos, papilas desprendidas de aquí o inflamación. Todas estas son causas de obstrucción. Extrínsecas, embarazo, pues por compresión externa, tumores, en este caso de cérvix o de cuello uterino, que estén pues dando metástasis y obstruyendo el uréter,
fibrosis retroperitonal, porque pues aquí tenemos el retroperitoneo inmediatamente posterior a los uréteres. Un reflujo vesicoureteral, también esto es muy común en pacientes pediátricos que tengan reflujo por alteración de las valvas, causan obstrucción. En la vejiga, pues porque haya cálculos, también tumores o funcionales. En este caso, por ejemplo, alteraciones de los nervios que irrigan la vejiga, que haga que no se esté vaciando adecuadamente o que esté causando, ¿cómo se llama? Como, no sé cómo decirlo. Ahí se me fue la palabra. O sea, que se esté comprimiendo por alteraciones de los nervios. Cuando hay alteraciones de la uretra, por ejemplo, estenosis de la válvula posterior o tumores que son muy raros, los tumores de uretra o alteraciones de la próstata, que lo vamos a ver más adelante, hiperplasia, carcinoma o prostatitis. Cualquier alteración en cualquiera de estas vías, por estas diversas causas, pues son motivo de obstrucción de vías urinarias. Hablando de las neoplasias benignas de riñón, tenemos el adenoma papilar renal, que son tumores pequeños que se presentan dentro de la corteza y se ven como nódulos grises y amarillos bien delimitados y están formados por estructuras complejas ramificadas papilomatosas. Lo que les había comentado ayer, que las papilas las podemos observar en cualquier órgano y de diversas formas. También tenemos el angiomiolipoma. Como su nombre lo dice, está formado de vasos, angio, mio, músculo liso y lipoma, tejido adiposo. Es una neoplasia benigna formada por vasos, músculo liso y grasa, músculos lisos, que se origina a partir de células epitelioides perivasculares. Aparecen del 25 al 50% de pacientes con esclerosis tuberosa. Esto es importante, la esclerosis tuberosa pues es una enfermedad sistémica hereditaria que causa múltiples alteraciones en prácticamente varios órganos y es común que cause estas neoplasias benignas en el riñón. Entonces, cuando nosotros vemos estas neoplasias, es importante pues buscar o sospechar que el paciente no tenga esclerosis tuberosa. Pero como esta enfermedad es común, o más bien se detecta a inicios tempranos o en pacientes pediátricos, pues prácticamente ni siquiera es necesario hacer la correlación o sugerir que se busque esta enfermedad porque la mayoría de estos tumores ya vienen referidos como que el paciente tiene esclerosis tuberosa. Este es un adenoma papilar. Entonces observen cómo aquí vemos túbulos en la periferia y en el centro hay formaciones tubulopapilares que se ven acá. Se ve un poquito alejada y borrosa la imagen, pero bueno, vemos aquí que hay proliferación de estructuras. Esto que ven aquí es un tallo fibrovascular. Entonces, nosotros para diagnosticar esta enfermedad, esta neoplasia, necesitamos ver papilas. Entonces, es un tallo fibrovascular rodeado pues de células acá a mayor aumento. Vemos que son células medianas que deben de tener su citoplasma claro, su núcleo pequeño, regular, sin atipia ni mitosis. Y alternan con estas estructuras que son estos elementos basófilos intensos acelulares. ¿Es calcificación? Exacto, calcificaciones. Y en caso de que haya duda, por ejemplo, de que esto sea benigno o maligno, pues le podemos hacer estudios de inmunistoquímica, pero prácticamente clínicamente se sospechan estas lesiones por morfología, son lesiones pequeñas y al momento de ver la histología vemos que son células con poquita tipia o no tienen acentuado pleomorfismo, sin mitosis y son lesiones pequeñas bien delimitadas. Hablando del angiomiolipoma, macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a sospechar? Esto es un corte coronal de riñón, esto es lo que queda del riñón, y vean cómo aquí empieza la lesión. Como es una lesión que tiene vasos sanguíneos, que tiene músculo y que tiene tejido adiposo, es muy común que se vean así, que sean lesiones hemorrágicas por los vasos sanguíneos, que alternen con áreas de tejido adiposo y fibrosis, o músculo liso que macroscópicamente se ve como fibrosis.
pero principalmente se sospechan porque son tumores o lesiones hemorrágicas. ¿Cómo la vamos a ver al microscopio? Pues son proliferación de vasos sanguíneos. Ahora estos vasos pueden ser vasos arteriales, pueden ser venosos, de diversos calibres. Entonces aquí vemos vasos pequeños, vasos medianos, vasos grandes. Entre los vasos vemos que hay fibras de músculo liso. Fibras de músculo liso, esto que se ve como fibrosis y esto de acá, es tejido adiposo. Entonces si vemos estos tres elementos, esto es un angiomiolipoma. Podemos hacer Maestra, ¿la podría volver a repetir? Perdón, no alcancé a ver porque se me trabó la pantalla. No te preocupes. ¿Esta es solo la microscópica o también la macroscópica? No, solo la micro, perdón. Ok. Entonces, esta neoplasia se compone de proliferación de vasos sanguíneos de diversos calibres. Tenemos vasos pequeños, pueden ser vasos arteriales o venosos. Entonces, aquí podemos ver un vasos pequeños. Este es un vaso dilatado y vasos arteriales. Aquí están, porque observen cómo la capa media está engrosada. Esto es una arteria. Entre los vasos sanguíneos vemos que hay células alargadas que parecen mucho a fibrosis, que más bien son células de músculo liso. Esto que se ve entre los vasos. Aquí hay otros vasos. Observen cómo se ve la luz de los vasos. Entre los vasos tenemos fibras o células de músculo liso y también tenemos tejido adiposo. Entonces tenemos vasos sanguíneos, células de músculo liso y tejido adiposo. Estos son angiomiolipoma. ¿Se puede hacer estudios de histoquímica? De nada. Prácticamente no es necesario porque estos tumores se diagnostican con la macro y pues sobre todo con la micro al identificar estos tres elementos. ¿Qué pasa si solo tenemos vasos sanguíneos y tejido adiposo? Pues esto es un angiolipoma. Entonces debe de tener los tres elementos pues para darle este nombre. Y estas células tienen positividad para el receptor HMB45, que este receptor es positivo en melanoma o en neoplasias melánicas o de células melánicas o de melanocitos. Entonces es muy peculiar que sean positivas estas células para este marcador. Pero les digo, prácticamente no es necesario porque estos tumores se diagnostican por la imagen macroscópica y pues la microscópica que tenga estos tres elementos. ¿Sí? Perdón, doctora, ¿por qué estaría positivo para melánicas si se supone que melánicas es epidermoides, ¿no? O sea, bueno, más bien como epidérmicas. Más bien, estas células, los melanocitos, creo que tú misma lo comentaste, que su origen es de células neurales. Ah, cierto. Como estas células se originan de vasos, de células perivasculares, se ha visto que su origen puede ser de células neurales que están alrededor de los vasos. O sea, no hay una asociación pues clara de por qué los melanocitos, bueno, los melanocitos sí, que son positivos para este marcador, pero en este caso pues no estamos viendo melanocitos. Más bien puede ser por el origen neural de las células perivasculares que dan origen a estos tres componentes. Entonces, más bien hablando del componente neural más que de melanocitos. Ah, ok. Entonces, derivado a eso sería una enfermedad hereditaria. Por eso se puede asociar a la esclerosis tuberosa, exacto. Ah, ok, muchas gracias. Otra neoplasia benigna muy común del riñón es el oncocitoma. Esta neoplasia está constituida por células grandes eosinófilas, que son los oncocitos. Ahora, los oncocitos, vamos a ver que se observan, por ejemplo, en las neoplasias de tiroides y se les llaman células oxifílicas u oxínticas. Las células oxínticas u oxifílicas son características porque son células grandes, ahorita se las voy a mostrar, con abundante citoplasma eosinófilo, o sea, tienen mucho citoplasma de color rosa y sus núcleos pueden ser pequeños o grandes, y una característica también de estas células es que tienen su nucleolo prominente. Entonces, como esta neoplasia está formada de estas células o de los oncocitos, por eso se les llama oncocitoma.
Macroscópicamente son tumores bien delimitados, de color marrón claro o caoba y tienen una cicatriz central. Ahora, el oncocitoma es un tumor que macroscópicamente se asocia, o más bien es inconfundible del carcinoma cromófobo. Ahorita vamos a ver el carcinoma cromófobo. Este es un carcinoma de riñón, pero en la vista macroscópica ambos son tumores bien delimitados de color café o marrón claro, caoba, y tienen una cicatriz central. Este es un corte coronal de riñón, se ve café porque está fijado con formol, entonces lo fijaron con formol y bueno, aquí está pues un poco roto el tumor, pero observen, este es un oncocitoma. Macroscópicamente son tumores bien delimitados que tienen su cápsula de color café claro con oscuro y tienen una cicatriz central. Esto es característico. Al momento que nosotros vemos este tumor, sospechamos o es un oncocitoma o es un carcinoma cromófobo por la macroscopía nada más. Al momento de hacer el estudio histopatológico de este tumor, pues es como si le hiciéramos un corte aquí, es como si hiciéramos un pequeño cuadrito de aquí y alrededor vamos a observar estos nidos de células oncocíticas y esta es la cicatriz central que se ve aquí, que está formado por fibrosis y tejido laxo con edema. Pero estos nidos de células están formados estos nidos están formados de estas células. Estos son las células oncocíticas u oxifílicas que se les llaman tiroides. Son células grandes que tienen mucho citoplasma rosa o eosinófilo intenso y el núcleo puede ser pequeño o grande. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, creo que esta es la única que se ve. Aquí está el nucleolo prominente. Entonces tienen nucleolo prominente, un núcleo regular, pero lo importante es ver el citoplasma. Es mucho citoplasma eosinófilo o rosa. Y este o más bien el que se vean así, al que se vea el citoplasma abundante eosinófilo, es porque tienen muchas mitocondrias. Estas células tienen muchas mitocondrias y por eso se ve su citoplasma abundante eosinófilo, ¿ok? Entonces este es un oncocitoma. Nos vamos a las neoplasias malignas de riñón. Estas las vamos a clasificar por la histología, por la citogenética y la genética. Tenemos pues varios tumores. El carcinoma de células claras, que es el más común, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo y tenemos carcinomas asociados a ciertas translocaciones, por ejemplo, la translocación de XP11 y el carcinoma de los conductos colectores, que también se le llama conductos de Bellini o carcinoma de conductos de Bellini. Hablando pues del carcinoma de células renales o de células claras, así lo van a escuchar, que es el más frecuente. Se presenta de forma común en pacientes de la sexta o séptima década de la vida, es más común en hombres, 2:1, y se ha asociado muy estrechamente con el uso de tabaco. Entonces, cuando hablamos de patología ambiental, vimos pues que el tabaco prácticamente puede causar cualquier tipo de carcinoma, pero en especial puede que el paciente no tenga ningún factor de riesgo, solamente tabaquismo prolongado o crónico, y eso puede ser suficiente para desarrollar carcinoma de células renales o carcinoma de células claras, es lo mismo. Entonces, en este caso tenemos un mapa de cómo se presenta, por ejemplo, el carcinoma papilar esporádico y carcinoma papilar hereditario, y el carcinoma esporádico de células renales y esporádico de células claras. Y observen cómo en pacientes que tienen alguna alteración o alguna herencia para desarrollar uno u otro carcinoma, de forma macroscópica son tumores multicéntricos. ¿Qué quiere decir? Que son varios tumores. Entonces, para empezar, son muchos tumores en diferentes regiones del riñón. Y la mayoría o casi todos los tumores que no están asociados a alguna herencia se van a presentar de forma unilateral, o más bien únicos. Son tumores únicos, a diferencia de un factor de riesgo hereditario, que se presentan
múltiples. Hay diversas pues, alteraciones genéticas que pueden condicionar o predisponer estos carcinomas. En el caso del papilar hereditario, pues se asocian a trisomía 7, a mutación del gen MET, y cuando son hereditarios de células claras, se asocian a lesión en el cromosoma 3, pérdida del gen VHL, que este gen codifica la enfermedad de von Hippel-Lindau, la van a ver en genética. Cuando está mutado o está inactivado este gen, es muy común que se presente el carcinoma de células claras hereditario o por hipermetilación del gen, o sea, ya sea que esté mutado, inactivado o esté sobreexpresado. Esos son factores de riesgo para que se presente el carcinoma hereditario de células claras. Entonces, recuerden que cuando hay un factor de herencia detrás de este carcinoma, lo vamos a ver múltiple, vamos a ver múltiples tumores, y cuando es esporádico, únicos. Entonces, hablando del carcinoma de células renales, estos tumores surgen del epitelio tubular proximal y normalmente se presentan como lesiones solitarias unilaterales, ya vimos. Son tumores esféricos o nodulares de color amarillo claro o blanco grisáceo que muestran áreas de necrosis con hemorragia. El patrón de crecimiento varía de sólido a trabecular o tubular. Y al microscopio vamos a ver que son células redondas o poligonales con abundante citoplasma que contiene glucógeno y lípidos, y hay una vasculatura fina o vasos que crecen alrededor de las células. Entonces, esta es una imagen característica o clásica del tumor de células renales. Es un corte coronal, este es el riñón normal, y aquí en el polo superior vemos cómo hay un tumor bien delimitado, bien delimitado por una cápsula que contiene áreas o que está formado de células o de áreas, perdón, de color amarillo claro. Puede o no tener hemorragia, pero lo característico de estos tumores es que se vean tumores de color claro. ¿Por qué creen que son tumores de color amarillo claro? No es maligno, carcinoma de células claras. Al momento de decir carcinoma ya brincamos a maligno. Exacto. Hay excepciones. Sí, tienes razón. O sea, por el simple hecho de ser delimitada, puede sospecharse de que sea benigna, pero en este caso no. En lo que es riñón, por ejemplo, riñón, ovario, que son tumores que en el ovario lo que decíamos, o sea, puede haber tumores malignos que estén bien delimitados por la cápsula, son excepciones de lo que hablábamos para diferenciar entre una neoplasia benigna y maligna. En este caso sí son excepciones, el que esté bien o no delimitado. Exacto, como en ovario. En este caso, pues lo que nos va a hacer sospechar de este carcinoma es el color del tumor, porque estos carcinomas es característico que se ven de color amarillo claro. ¿Por qué creen que se ven de color amarillo claro? Porque mencionaba que tenían, bueno, que contenía lípidos y glucógeno. Exacto. Exacto. Por las células o por los lípidos dentro del citoplasma de las células. Muy bien. Entonces, microscópicamente, esta es la imagen histológica característica de estos tumores. ¿Se acuerdan que vimos cómo se ve el carcinoma de células claras en ovario y en endometrio? Aquí también tenemos células claras. Entonces son nidos, aquí están nidos grandes, medianos, pequeños, delimitados por fibrosis, por fibrosis y por pequeños vasos, pero lo característico son las células. Son células grandes que observen cómo su citoplasma es claro. El núcleo es mediano y pueden tener núcleo prominente. Ahora, en los carcinomas de células claras es importante al momento de diagnosticarlos. Ahorita vamos a ver, no se los puse, cómo hacemos el estadio renal patológico, que tiene que ver con el tamaño también, así como en mama, por ejemplo, pero hay una categoría que es el grado nuclear. Aquí, como en mama también, necesitamos darle una clasificación al
Esto se clasifica por el apartado, o más bien por el apartado de clasificación de Fuhrman, así se llama. La clasificación de Fuhrman es qué tan grande está el núcleo de las células, y hay 4 categorías, o sea, un Fuhrman 1, 2, 3, 4. 1 es que prácticamente el núcleo se ve del tamaño de un linfocito, o sea, son núcleos pequeños. Mientras va aumentando de tamaño, mientras van aumentando las micras, le ponemos Fuhrman grado 2, grado 3, que es como hay mucha variación, y grado 4 ya es cuando hay pleomorfismo o franca anaplasia o células muy atípicas, muy irregulares. Entonces, entre mejor diferenciados sean los núcleos o entre más pequeñitos, más regulares, sin tanta atipia, se le da un grado, un Fuhrman 1, y esto pues es de mejor pronóstico para los pacientes. Entonces son células claras, pero estos tumores también pueden llegar a adquirir otros patrones. Este es un carcinoma renal papilar, carcinoma renal de células claras papilar. Entonces observen cómo hay micropapilas, o sea, las células están en la periferia, y en el centro, esto es característico que tengamos macrófagos espumosos. Ya hemos hablado de esto, son macrófagos espumosos, son células grandes con el núcleo pequeño y tienen abundante citoplasma vacuolado. O también tenemos este carcinoma renal de células claras tipo cromófobo. Recuerdan que les dije que el oncitoma y el carcinoma cromófobo son parecidos macroscópica y microscópicamente. Ahorita vamos a ver no, perdón, este va a ser la imagen del cromófobo que les voy a poner. El carcinoma cromófobo, pues es un tipo de carcinoma renal, y si se fijan por microscopía, las células se parecen mucho al oncocitoma. Son células grandes que tienen abundante citoplasma, pero a diferencia del oncocitoma, aquí hay varias cosas que nos hacen pues diferenciar entre un carcinoma y un oncocitoma. Una de ellas es que los núcleos estén binucleados, o sea, que haya 2 núcleos dentro de la célula. Y otra característica que describen los libros es que los núcleos se vean como en pasas, como una pasa, o sea, se ve así como pues apretada, irregular de los bordes, es lo mismo. Si vemos núcleos aumentados de tamaño e irregulares, es también motivo de sospecha, pero a la fecha lo único que nos va a ayudar a diferenciar entre un oncocitoma y un carcinoma cromófobo, está bien, Jocelyn, es la tinción con azul alciano. Azul alciano